Érase una vez una nave espacial llamada Rosetta. Ella y su hermano Philae comenzaron juntos una emocionante aventura. Fue un muy largo viaje para visitar un cometa llamado 67P Churyumov-Gerasimenko. Su viaje fue inspirado por las historias que habían escuchado de su abuelo Giotto. Hace mucho tiempo los hombres y mujeres en la Tierra observaban cómo asombró los cometas que aparecían en el cielo. ¿Qué eran estos misteriosos objetos? Algunos pensaban que eran causados por la Tierra respirando en el cielo, pero nadie lo sabía con certeza. Hasta que un astrónomo danés llamado Tycho Brahe descubrió que los cometas están muy lejos. Mucho más lejos que la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Cómo podríamos aprender más acerca de estos objetos distantes? Tratando de llegar más cerca de ellos. Yo fui una de las naves espaciales que tuvieron la suerte de volar muy cerca del cometa más famoso de todos, el cometa Halley. El cometa Halley es muy especial. Lleva el nombre de Edmund Halley, quien descubrió que muchos cometas regresan periódicamente a nuestro cielo. Él predijo que uno de esos cometas volvería después de 76 años, y lo hizo. Una y otra vez, el cometa Halley ha vuelto justo a tiempo cada vez. La última vez, en 1986, yo estaba allí. Junto con un grupo de amigos de otros muchos países, nos pusimos en marcha para dar la bienvenida a este legendario cometa. Yo era el más valiente de todos y volé a menos de 600 kilómetros del núcleo del cometa. Era un lugar duro, pero la vista era increíble y envié imágenes de vuelta a casa. Muchas más naves espaciales han ido en busca de cometas después de nosotros. Como vuestro primo, Stardust, que voló cerca del cometa 81P Wild, recogió partículas de polvo de la cola brillante y las envió de vuelta a la Tierra para ser estudiadas. O uno de vuestros primos, Deep Impact, que hizo un cráter en el cometa 9P Temple para ver qué había debajo de la superficie. Stardust voló cerca de este cometa unos años más tarde para ver ese famoso cráter. Hemos aprendido mucho acerca de los cometas, pero hay aún mucho más por descubrir. Los cometas guardan muchos secretos acerca de los primeros días de nuestro sistema solar. ¿Cómo se formaron los planetas? ¿Cómo llegó el agua a la Tierra? Y vosotros, Rosetta y Philae, vais a descubrir y hacer lo que ninguna sonda especial ha intentado nunca: orbitar alrededor de un cometa y aterrizar en él. Ahora es el momento de escribir vuestra historia. Con una misión histórica por delante de ellos, Rosetta y Philae viajaron durante 10 años. Soñaron con los cometas y con la aventura que tenían por delante. Y están a punto de llegar a su destino. Pero esa es otra historia. Rosetta viajó por el espacio durante 10 años hacia un cometa llamado 67P Churyumov-Gerasimenko. El viaje fue largo y Rosetta cayó en un profundo sueño que duró 2 años, 7 meses y 12 días. Pero el 20 de enero de 2014, con la ayuda de todos en la Tierra gritando «¡Despiértate, Rosetta!», abrió los ojos y dejó que todo el mundo supiera que estaba bien. Hubo mucha celebración y el equipo detrás de Rosetta comenzó enseguida a trabajar comprobando su estado de salud después de un largo sueño. Pero había todavía un largo camino por recorrer para llegar al cometa y Rosetta tenía aún mucho por hacer. No había tiempo que perder. Todos los experimentos que fueron instalados a bordo tuvieron que ser despertados, junto con el módulo de aterrizaje llamado Philae. Tan pronto llegaran al cometa descubrirían todo acerca de su superficie y sobre el polvo y el gas alrededor de él, y los científicos de vuelta a casa encajarían todas estas piezas juntas como un rompecabezas para aprender acerca de cómo funcionan los cometas.
En poco tiempo, Rosetta fue capaz de ver el cometa en la distancia. Ella se acercó cada vez más y más, pero todavía quedaban muchos desafíos por delante. La ruta hacia el cometa era complicada y Rosetta tuvo que realizar algunas maniobras difíciles. Tuvo que cambiar su velocidad para que coincidiera con la del cometa, de lo contrario lo pasaría volando. Un paso en falso y no lo conseguiría. Hubo 10 maniobras que completar, pero Rosetta fue determinada. Mientras las completaba, el cometa se acercaba cada vez más y más. Fue el espectáculo más maravilloso que Rosetta había visto nunca. Pero sabía que una vez que llegara allí, no habría tiempo para descansar. Rosetta y Phile tienen los trabajos más importantes de su vida por hacer. Rosetta, ¿cuándo llegamos? 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 Después de viajar durante 10 años, Rosetta y Phile finalmente han llegado a su destino, el cometa C7P Churyumov-Gerasimenko. La emocionante misión de Rosetta es seguir al cometa mientras viaja alrededor del Sol. Rosetta aprenderá todo sobre el cometa y sobre cómo va cambiando a medida que se va calentando cada vez más, mientras que Phile visitaría su superficie. Pero a medida que se acercaba, Rosetta se dio cuenta que el cometa era mucho más complejo de lo que la gente había podido observar a través de los telescopios. Parecía 2 cometas pegados y desde algunos ángulos su forma era muy extraña. Rosetta tuvo que maniobrar varias veces para acercarse más al cometa. Cuanto más se acercaban Rosetta y Phile a ese extraño mundo, más maravillas descubrirían en su superficie. Había cráteres, acantilados y rocas del tamaño de casas. Rosetta estuvo muchas semanas estudiando la superficie del cometa y envió gran cantidad de información a la Tierra. También comenzó a analizar el polvo y gas alrededor del cometa. Pero siempre tenía una pregunta en mente: ¿dónde aterrizaría Phile? Ninguna nave espacial había intentado antes aterrizar en un cometa. Phile comenzó a escoger algunos de sus lugares favoritos en el cometa, pero Rosetta tuvo que consultar con los expertos en la Tierra. Los científicos lo estudiaron con mucho detenimiento y finalmente encontraron el mejor lugar para que Phile aterrizase. Rosetta tuvo entonces que planificar su ruta exacta alrededor del cometa para asegurarse de que Phile aterrizaría en el lugar correcto. Llegó el momento para que Phile realizara los últimos preparativos para su gran aventura. Comprobó que tenía todo lo que necesitaba para aterrizar en el cometa. Ambas naves no podían esperar más. Todo el mundo estaría mirando cómo Rosetta y Phile se preparaban para su desafío más grande. Habían pasado más de 10 años desde que Rosetta y Phile fueron lanzadas en su emocionante misión hacia el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, y tras pasar 3 meses investigando el cometa desde su órbita, era el momento de enviar a Phile a su superficie. Tras una larga noche de preparativos, llegó el momento que todos esperaban. Mientras el mundo contenía la respiración, Rosetta se colocaba en la posición exacta necesaria para asegurarse que Phile alcanzaría el lugar de aterrizaje que los científicos de la misión habían elegido. Después de tantos años viajando juntos por el espacio, Phile y Rosetta estaban tristes por tener que separarse, pero emocionados al mismo tiempo porque era lo que estaban esperando hacer.
Phileas se fue. Hacían falta 7 horas para llegar a la superficie, pero Phileas quería empezar a hacer sus experimentos de inmediato. Pronto pudo ver la superficie con mucho detalle y el momento que había estado soñando por fin había llegado. Había llegado a la superficie del cometa, pero cuando llegó no todo iba como esperaba. Sus arpones no se dispararon. Tras los primeros instantes, Phileas se dio cuenta que aún no podía relajarse. Se estaba separando de la superficie otra vez. Phileas temía separarse del cometa por completo. Esto no estaba en sus planes. Pero finalmente volvió a bajar de nuevo. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta que había aterrizado en un lugar totalmente inesperado. Se puso inmediatamente a investigar su nuevo hogar. Estuvo poco más de 2 días realizando todos los experimentos que había llevado. Después de todo este duro trabajo, Phileas comenzó a sentirse cansado. Así que se aseguró de enviar a Rosetta todos los datos que había recogido hasta el momento. A medida que el sol se ponía sobre el nuevo hogar de Phileas, cayó en un profundo sueño, con la certeza de haber hecho bien su trabajo y que su familia de héroes, los perseguidores de cometas, estarían muy orgullosos de su logro. Y quién sabe, tal vez un día podrá tener suficiente luz solar sobre su nuevo lugar de aterrizaje y así consiga despertarse para que pueda continuar la investigación de este increíble mundo. Y así, mientras el cometa se acerca cada vez más al Sol, Rosetta se prepara para la siguiente parte de su emocionante aventura. Ha pasado 1 año desde la llegada de Rosetta a su nuevo hogar, el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Rosetta ha estado muy ocupada todo este tiempo y también su módulo de aterrizaje Phileas enviado a la superficie del cometa. El aterrizaje no salió exactamente según lo planeado, pero Phileas se las arregló para tomar sus primeros datos en la superficie del cometa antes de quedarse sin batería y caer en un largo y profundo sueño. Rosetta siguió estudiando el cometa, descubriendo nuevas y maravillosas cosas a medida que lo acompañaba en su viaje por el sistema solar. El cometa mide 4 kilómetros de ancho y Rosetta ha calculado su masa a partir de la gravedad que ejerce sobre ella, 10.000 millones de toneladas. El cometa parecía una roca gigante, pero estaba hecho de algo mucho más ligero, tanto que incluso flotaría en el agua. A medida que el cometa se acercaba al Sol, Rosetta veía aumentar su actividad. Rosetta recogió muestras del gas y el polvo que el cometa lanzaba al espacio para averiguar su composición y en qué parte del sistema solar se formó. Una de las principales preguntas que los científicos querían responder era de dónde viene el agua de la Tierra y si la hubieran traído cometas y asteroides hace miles de millones de años. A Rosetta le sorprendió descubrir que el vapor de agua que sale de su cometa tiene un sabor distinto del de los océanos en la Tierra. ¿Cómo afectaría este hecho a las teorías sobre evolución del sistema solar?, se preguntaban los científicos. También había otros muchos tipos de gases. Olía a una extraña mezcla de huevos podridos, establo de caballo y mazapán. Rosetta recolectó también miles y miles de granos de polvo pequeños y grandes. Algunos parecían muy esponjosos, como un diente de león. Con el paso de los días, el cometa se volvía más y más espectacular. Rosetta sobrevoló muy cerca del cometa para verlo mejor, pero se encontró rodeada de muchísimo polvo. No fue tan peligroso como cuando su abuelo Giotto sobrevoló el cometa Halley a gran velocidad hace muchos años. Pero Rosetta se desorientó y estuvo a punto de perderse, así que decidió proseguir su viaje desde una distancia más segura. Rosetta empezó a ver cómo cambiaba la superficie del cometa a medida que se aproximaba al Sol. Vio manchas de hielo
y pozos expulsando chorros de polvo. El cometa se volvía más activo, pero aún estaba bastante frío en la superficie. Rosetta midió temperaturas de unos 100 grados centígrados bajo cero, y el interior estaba aún más frío. Consciente del frío, Rosetta se preocupaba por Philae, que llevaba durmiendo varios meses. Ni siquiera sabía exactamente dónde habría aterrizado por fin Philae, pero se preguntaba si tendría suficiente luz solar para recargar sus baterías. Entonces, un sábado de junio, Rosetta recibió una llamada. Era Philae. Había despertado. Enseguida se lo dijo a todo el mundo. Rosetta quería decirle a Philae todo lo que había pasado durante su sueño y sus emocionantes descubrimientos sobre el cometa, pero la conexión no era muy buena. Era muy frustrante. Rosetta tuvo que desplazarse de un sitio a otro buscando una mejor conexión. Philae esperaba volver a hacer pronto experimentos sobre la superficie del cometa, mientras Rosetta lo estudiaba a distancia. A medida que el cometa llegaba al punto de su órbita más próximo al Sol, crecían las ganas de Rosetta y Philae por vivir un acontecimiento único y por presenciar qué le ocurriría al cometa a lo largo del próximo año cuando se alejaran hacia las afueras del sistema solar. Rosetta lleva más de 650 días en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko y ha visto cosas increíbles. Desde que llegó, ha contemplado cómo se producían grandes cambios en él. Primero elaboró un mapa de toda la superficie del núcleo. Luego siguió al cometa en su camino hacia el Sol y observó que cada vez salía más gas y polvo de su superficie. En ese momento, tuvo que alejarse un poco porque el cometa estaba muy activo y había mucho polvo alrededor. Rosetta sabía que los astrónomos también observaban el cometa y disfrutaban contemplando sus imágenes desde la Tierra. Eso les hizo darse cuenta de lo grande que era su cola, más de 10 millones de kilómetros. Exploró la cola durante excursiones que la llevaron a más de 1000 kilómetros del núcleo. Allí estudió cómo afectan al cometa las corrientes de partículas emitidas por el Sol. Aunque Rosetta estaba muy lejos, pensaba mucho en Philae. No sabía nada de él desde que estuvieron más cerca del Sol. Esperaba que él también hubiera disfrutado de las vistas en los momentos de mayor actividad del cometa. Cuando pusieron rumbo hacia el sistema solar exterior, la actividad bajó y Rosetta pudo acercarse otra vez a la superficie del cometa. Cada vez que pasaba por el lugar donde estaba Philae, escuchaba atentamente por si recibía señales de él. Quería contarle los descubrimientos que los científicos habían hecho gracias a los datos que él había conseguido del cometa. Habían descubierto que su superficie era mucho más dura de lo esperado y que estaba compuesto de muchos ingredientes, algunos de ellos moléculas complejas parecidas a las que ayudaron a crear la vida en la Tierra. Aunque Rosetta no pudo ver ni oír a Philae, intentó contactar con él por si estaba escuchando, pero no consiguieron comunicarse. A lo mejor Philae había caído en un sueño profundo o quizá se le había roto la radio. Pero seguía sintiéndose muy orgullosa de él. Después de todo, había cumplido muchas de las tareas que le habían encargado y era normal que estuviese cansado. Rosetta también hizo muchos descubrimientos interesantes el último año. Encontró zonas de hielo sobre la superficie del cometa y presenció cómo el hielo calentado por los rayos del Sol se convertía en gas y escapaba hacia el espacio durante el día y volvía a congelarse por la noche. Cuando estudió la atmósfera del cometa, Rosetta encontró agua y muchas otras moléculas, entre ellas montones de oxígeno. Los científicos se sorprendieron de encontrar tanto. Pensaban que la mayor parte del oxígeno habría reaccionado con otros átomos.
A lo mejor es que quedó atrapado en el hielo cuando se formó el cometa hace 4.600 millones de años. Los científicos estaban entusiasmados con todo lo que iban a averiguar sobre la historia del sistema solar gracias a este descubrimiento. Estudiando las imágenes captadas por Rosetta, pudieron adivinar por qué el cometa tenía esa forma tan rara. Seguramente es porque dos cometas pequeños chocaron entre sí hace miles de millones de años. También llevaban tiempo preguntándose qué aspecto tendría el astro por dentro. Para averiguarlo, estudiaron las señales de radio que Rosetta y Philae intercambiaron a través del cometa. También midieron cómo cambiaban las señales que Rosetta enviaba a la Tierra cuando la gravedad del cometa tiraba suavemente de ella durante su vuelo. Estos experimentos demostraron que bajo la superficie del cometa no había cavidades de más de 100 metros. De hecho, el interior estaba formado por una mezcla poco cohesionada de polvo y granos de hielo. Bajo la corteza había una masa esponjosa. Rosetta está encantada con sus descubrimientos. Pero queda mucho por hacer. Solo faltan unos meses para completar su extraordinaria misión antes del gran final. Ya lejos de la energía del Sol, también ella tendrá que descansar sobre la superficie del cometa. Pero esa es otra historia. Tras pasar más de 2 años en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, la aventura de Rosetta había llegado a su fin. Había hecho millones de mediciones y se conocía el cometa de arriba a abajo. Tomó fotografías desde todos los ángulos y recogió muestras de las partículas de polvo y los gases de su atmósfera, sobre todo de vapor de agua, que es muy distinto al de la Tierra. Midió la gravedad y el campo magnético del cometa y la forma en que éste interaccionaba con el viento solar. En esos 2 años observó cómo iba cambiando el cometa a medida que se acercaba y alejaba del Sol. Con toda esa información, los científicos aprendieron muchas cosas sobre el modo en que se forman y evolucionan los cometas. También descubrieron que los cometas están hechos de polvo y hielo procedentes de la formación de los planetas, así que contienen algunos de los elementos más antiguos y mejor conservados que existen del nacimiento del sistema solar. Pero los hallazgos de Rosetta fueron aún más asombrosos. Encontró ingredientes que fueron esenciales para originar la vida en la Tierra. Quizás los cometas ayudaron a sembrar nuestro planeta de esos ingredientes cuando era muy joven. Los científicos estarán muy ocupados analizando los descubrimientos de Rosetta durante décadas. Su misión había sido un gran éxito. Después de una larga búsqueda, incluso había logrado encontrar el curioso lugar donde Philae había llegado, dormido en un rincón oscuro del cometa. Pero ahora, ya lejos del Sol, Rosetta no generaba suficiente energía y dentro de poco no podría continuar con sus investigaciones. En vez de irse a dormir, ha decidido llevar a cabo su última y ambiciosa misión: seguir los pasos de Philae y aterrizar sobre el cometa. Nuestra amiga estaba cansada después de viajar 12 años y medio por el espacio, pero se sentía muy emocionada con su último trabajo. Por fin podría ver de cerca algunas de las maravillas que había observado desde lejos en los 2 últimos años. También tomaría muestras de los gases del cometa más cerca de lo que nunca se había atrevido a ir. No sería fácil, pero los expertos de la Tierra lo tenían todo pensado y ya habían fijado el día. Rosetta debía acercarse a un lugar muy interesante sobre la cabeza del cometa. Cuando llegase a la superficie del cometa, no podría volver a hablar con la Tierra.
Al fin y al cabo, no estaba diseñada para aterrizar, así que tendría que enviar los últimos datos e imágenes tan rápido como pudiese antes de decir su adiós definitivo. Aunque su increíble viaje estaba terminando, sabía que, al igual que había ocurrido con otros exploradores de cometas en el pasado, el legado de su asombrosa misión viviría para siempre. Se sentía afortunada de haber hecho tantos amigos y esperaba que se acordasen de ella y Philae de vez en cuando. Por fin, después de 786 días en el cometa, había llegado el final de su extraordinaria aventura. Por fin había llegado el gran día de Rosetta. Era el momento de unirse a Philae en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Y así acaba la increíble aventura de dos exploradores extraordinarios, Rosetta y Philae, en el cometa 67P. Hasta siempre, queridos amigos.